Hoy estamos en el capítulo 17 del libro de los Hechos, versículos 16 hasta el 23. Dice la palabra del Señor: y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se enardecía en él, viendo la ciudad dada a la idolatría, por lo cual disputaba en la sinagoga con los judíos, perdón, y los hombres religiosos, y en la plaza cada día con aquellos a quienes se encontraba. Y ciertos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y le tomaron y le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que tú dices? Porque traes a nuestros oídos ciertas cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieren decir estas cosas, porque todos los atenienses y los extranjeros que allí moraban, en ninguna otra cosa se preocupaban, sino en decir o en oír alguna cosa nueva. Entonces Pablo se puso en pie en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, en todas las cosas veo que sois demasiado supersticiosos, porque pasando y mirando los objetos de vuestra adoración, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Bueno, este pasaje, continuando, ayer comenzamos el capítulo 17 y hoy seguimos avanzando. Ayer encontramos a Pablo y a Silas predicando y, bueno, llevando a cada lugar el evangelio con denuedo, con diligencia. Y vemos aquí a Pablo en Atenas esperándolos a que lleguen sus compañeros de viaje. Y ahí en Atenas dice el versículo 16 que mientras él estaba allí, observó lo que pasaba en la ciudad. Y lo que él vio fue idolatría. Una ciudad pagana, obviamente Atenas. En aquel tiempo Atenas era la capital cultural de la humanidad, la capital del conocimiento. Roma era la capital política. Y bueno, a nivel religioso, Jerusalén era la ciudad más importante. Y lo que él vio fue esa idolatría, y dice que su espíritu se enardecía en él. Yo pienso que algo muy importante aquí que vemos en Pablo es la sensibilidad espiritual. Él tenía una percepción espiritual y una sensibilidad y un celo por el Señor. Es importante que eso nos preguntemos: ¿hasta qué punto somos sensibles? ¿Hasta qué punto tenemos percepción, discernimiento espiritual? A veces se ve creyentes que pueden estar en cualquier situación, circunstancia, ambiente y no notan siquiera, no se dan cuenta, están tal vez influenciados por el medio de tal manera que les parece normal. Romanos dice que no nos conformemos a este siglo, Romanos 12:2, no nos conforméis a este siglo, no nos hagamos conforme, no tomemos la forma de este siglo. Y hay a veces el cristiano camaleón que simplemente se camufla y está amoldado a cualquier ambiente o situación, y si está en la iglesia se siente cómodo, si está en su casa, no importa lo que pase, así no haya armonía o no reine Cristo, se siente cómodo, o si está fuera en un ambiente pagano, se siente cómodo. Y eso no debe ser así. El creyente, cuando estamos en el Espíritu, pues hay una sensibilidad y percepción, como se le ve aquí a Pablo, y hay una incomodidad espiritual. Su espíritu se enardecía. Oremos a Dios para que no perdamos, o para que, si es que no hay, cada uno pueda desarrollar y le dé el Espíritu Santo esa sensibilidad, esa percepción y a la vez ese celo por el Señor. La idolatría debería incomodarnos, la maldad debería incomodarnos, la mentira, el engaño debería incomodarnos. Pero Pablo no tiene una reacción religiosa, que a veces nos puede pasar, ¿verdad? Que tengamos, en cambio, una reacción religiosa, que comparemos nuestra fe cristiana con la de otros. Estamos en un ambiente católico, por ejemplo, o gente que tiene otras creencias, y tengamos una postura religiosa. Vamos a ver ahora que Pablo se hacía judío con los judíos, griego con los griegos, etcétera. Sabía identificarse y buscar puentes de conexión con la gente, como lo hizo el Señor Jesús también. El Señor Jesús también se conectó con las personas y no tuvieron una postura anti X o Y, anti judía o anti
en este caso griegos, sino que tuvieron fue un celo espiritual. Es diferente el celo espiritual, la sensibilidad espiritual, a una actitud religiosa y que tal vez inclusive haga distinción de personas en alguna manera. Bueno, ¿qué pasaba en Atenas? Atenas era famosa por la refinada erudición, por su filosofía, por las bellas artes, pero es increíble cómo, y así pasa con el ser humano, hay un gran contraste entre esa tremenda erudición, entre esa, eran eminencias estos hombres en el conocimiento, en su saber y habilidad, pero al mismo tiempo eran simplemente infantiles, eran supersticiosos, y eso lo vemos hoy en día. El ser humano, cuando está en medio de su sabiduría humana, de su conocimiento, al mismo tiempo es supersticioso. Es increíble cómo hoy en día se ve gente que cree en cosas sencillamente absurdas o ridículas y a la vez son tremendamente inteligentes. Los atenienses, los griegos eran muy inteligentes, tenían mucho conocimiento, pero creían en cuanta cosa, tenían, todo era un dios para ellos y era simplemente, rayaban ya con ser infantiles en su superstición y en su religiosidad. Y eso los llevaba obviamente a la idolatría, a que cualquier cosa era adorada por ellos. Cuando no se conoce al Dios verdadero, cuando no hay un conocimiento de la verdad, del Evangelio y del Señor y el único Dios verdadero, el ser humano cree en cualquier cosa, busca en qué creer. Pablo es interesante como él actúa, es muy importante que veamos a Pablo como un ejemplo de lo que debe ser un siervo de Dios, de lo que debe ser un discípulo de Jesucristo en esta clase de situación. Mm, Esta gente se fijó en Pablo, él les predicó. ¿Qué hizo Pablo? Predicó con denuedo, y lo que estamos llamados a hacer, anunciar a Cristo, anunciar el Evangelio. No le vemos censurándolos, criticándolos o haciendo burla de ellos, diciéndoles ustedes cómo se les ocurre y esta idolatría, sino que él lo que hizo fue anunciar el Evangelio. No, nuestro papel no es señalar, criticar, juzgar o condenar, sino predicar el Evangelio. ¿De qué les habló a ellos? De Cristo, del camino y del cielo, de la eternidad, de la salvación y de Cristo como único camino. Y eso decía Pablo, dice: yo solo sé entre ustedes, una sola cosa sé y anuncio, y es a Cristo y a este crucificado. Y es lo que tenemos que hablar. Entonces nuestra retórica, nuestro mensaje más bien, mejor, nuestro mensaje tiene que ser el mensaje del Evangelio. Eso fue lo que él anunció a Cristo, anunció el mensaje de salvación. A ellos les llamó la atención, ellos eran curiosos y tenían un hambre por el conocimiento y quisieron escucharlo, pero no porque querían conocer la verdad, sino porque querían satisfacer su curiosidad, un poco inclusive morbosa en cierto sentido. Solo querían aumentar el conocimiento y todo lo novedoso o raro les llamaba la atención. Entonces, por eso indagaban y le preguntaron a Pablo, porque querían saber cualquier cosa nueva. Hay mucha gente que es así, que tiene deseo del conocimiento, aún van a la Biblia o van a las iglesias, no porque quieren conocer a Cristo o entregarle su vida, sino muchas veces por curiosidad. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo Pablo. Pablo entonces proclamó con denuedo, primero a los judíos y en la sinagoga, es el versículo 17, que él entonces hablaba y disputaba con ellos, les hablaba la palabra, y a todo el que se encontraba, a todo el que se encontraba en la plaza, y todo el que se encontraba, desde el versículo 17, dice la palabra en Efesios 6, que debemos tener apresto por el Evangelio, por prontitud, diligencia, por anunciar el Evangelio. Estos filósofos pues se preguntaban, el 18, el 19, le tomaron a Pablo y le preguntaron sobre todo esto, ¿verdad? Para ellos eran nuevas cosas, cosas extrañas, y querían saber de qué se trataba todo esto. Yo quisiera que un momento veamos, eh, pensando en el ejemplo de Pablo, lo que dice en 1 Corintios 9, desde el versículo 14 en adelante. Si pueden, podemos mirar en nuestras Biblias. Les doy un minuto para que busquemos 1 Corintios 9. Habla desde el versículo 14, vamos a mirar, de ese anhelo, ese celo. El celo de Pablo era por anunciar el Evangelio. Dice desde el versículo 14, repito, 1 Corintios 9: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Bueno, más desde el 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Esa necesidad nos sea impuesta a nosotros. Él tiene la necesidad
de anunciar el Evangelio. Y dice inclusive, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Seguimos el 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Wow, me parece eso hermoso y es lo que veo en el pasaje nuestro de hoy, como Pablo se hizo griego con los griegos, no en el sentido de sus costumbres y menos en el sentido de su pecado, sino identificándose con ellos. Es muy importante al anunciar el Evangelio que nos acerquemos, que podamos levantar puentes hacia ellos y no levantar barreras. Muchas veces los creyentes, cuando vamos a hablarle a los no creyentes, levantamos es barreras. Claro que hay diferencias, diferencias culturales. La mayor diferencia, obviamente, pues conocemos a Cristo, nosotros tenemos el conocimiento de la verdad, el conocimiento del Evangelio, y ellos no lo tienen. Tenemos al Espíritu Santo y ellos no lo tienen. Y podemos encontrar un sinnúmero de barreras o diferencias. Pero Pablo lo que hace es más bien quitar esas barreras, y lo mismo hizo el Señor Jesucristo. A él lo criticaban porque él se relacionaba con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas, y es que lo que él hizo fue justamente acercarse a ellos. Él no permitió que la barrera del pecado o barreras culturales, recordemos por ejemplo a la mujer samaritana, que había diferencia de cultura, judío él y ella samaritana, diferencia de género, el hombre, ella mujer, y muchas barreras más seguramente, pero él lo que hizo fue quitar las barreras y poner y tender puentes hacia ella, de tal manera que logró llegar a su mismo corazón con el Evangelio y la mujer se convirtió. Y a través de ella toda una comunidad fue impactada. Entonces no podemos nosotros llegar a levantar barreras de lo que ellos hacen o de lo que no hacen o de lo que hacen mal, sino presentarles el Evangelio. Amarlos de manera incondicional como Cristo nos ama a todos, aceptándolos como son, entendiendo obviamente que no conocen a Cristo. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 2 que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede discernir y para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, pretender nosotros que un no creyente entienda lo que está bien o lo que está mal del Evangelio es absurdo. Hasta que no reciba a Cristo y conozca la palabra, no lo podrá entender. Entonces, un poco eso, lo que veo yo aquí con Pablo en Atenas, pues finalmente sigue diciendo el pasaje, o termina diciendo el versículo 22, que estando en el Areópago, que paréntesis era un lugar casi que sagrado para ellos, era como el centro mismo, el corazón mismo de su cultura, de su creencia, y ahí se reunían justamente para hablar, para discutir, para debatir todas las filosofías. Y él se para en ese lugar y les predica, les dice, bueno, yo veo que ustedes son demasiado supersticiosos. Y algo interesantísimo está en el versículo 23, porque pasando y mirando los objetos de vuestra adoración, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle, a este yo os anuncio. Y ahí está entonces lo que les decía, Pablo buscó un punto de conexión con ellos y a través de eso les predicó. ¿Cuál puede ser ese punto de conexión? Recordemos a la mujer samaritana de nuevo, el Señor le habló del agua, dame de beber. Y siempre que él se acercaba a una persona o a un grupo, él buscaba un punto de conexión. Les habló las multitudes de la siembra, les habló de las ovejas. Siempre buscó un punto de conexión y eso es importante que lo hagamos nosotros. Que no simplemente lleguemos de manera súbita, intempestiva muchas veces, como que a imponerles nuestra creencia, sino que busquemos un punto de conexión porque se trata de amarlos con el amor de Cristo, trayendo salvación. Él encontró en medio de todo lo que observó, y eso es algo importante, ser observadores, fijarnos en las personas, en la situación, en la necesidad, y repito, buscar, guiados por el Espíritu Santo, ese punto de conexión que nos permita ser escuchados, que la gente pueda
escuchar, entender y creer en el Evangelio de Jesucristo. Es un hermoso ejemplo, es un tremendo desafío. Mañana veremos la continuación del pasaje, no lo concluimos del todo por eso hoy, porque mañana de hecho continúa, inclusive el mensaje mismo de Pablo no termina hoy, recién comienza, mañana continúa ese mensaje y podremos ver un poco más detalles sobre esta experiencia de Pablo en Atenas. Entonces, familia, sobre todo hoy, como conclusión quisiera insistir en la importancia de que seamos proclamadores del Evangelio, en la importancia de que, como leímos en Corintios, el ejemplo de Pablo, esa necesidad, esa obligación, esa urgencia, esa pasión por anunciar el Evangelio, pues la tengamos nosotros en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Eso entonces, familia, la meditación en Hechos 17, nuestro pasaje del día de hoy.